16. Habla y canto, afasia y terapia musical. Samuel S. desarrolló una grave afasia expresiva después de sufrir una apoplejía cuando rondaba ya los 70, y 2 años después seguía totalmente sin poder decir nada, incapaz de recuperar una sola palabra, a pesar de una intensiva terapia del habla. El cambio le sobrevino cuando Connie Tomaino, la terapeuta musical de nuestro hospital, le oyó cantar un día fuera de la clínica. Samuel cantaba Old Man River de manera muy melódica y con gran sentimiento, pero solo conseguía pronunciar 2 o 3 palabras de la canción. Aun cuando la terapia del habla había resultado inútil con Samuel, al que se consideraba un caso perdido, Connie pensaba que la terapia musical podía ayudar. Comenzó viéndose con él 3 veces por semana en sesiones de media hora, en las que cantaba con él o le acompañaba al acordeón. Cantando con Connie, el señor S. pronto fue capaz de pronunciar toda la letra de Old Man River, y luego de muchas otras baladas y canciones que había aprendido de niño, en los años 40, y mientras lo hacía, comenzó a dar trazas de recuperar el habla. Al cabo de 2 meses ya daba respuestas cortas pero correctas a las preguntas. Por ejemplo, si uno de nosotros le preguntaba al señor S. por su fin de semana, era capaz de contestar, «Lo pasé muy bien» o «Vi a los niños». Los neurólogos a menudo denominan área del habla a la zona premotora del lóbulo frontal dominante, generalmente el izquierdo, del cerebro. Si se daña una parte concreta de esta zona, el neurólogo Paul Broca fue el primero en identificarla en 1862, ya sea por una enfermedad degenerativa, una apoplejía o una lesión cerebral, se puede producir una afasia expresiva, una pérdida del lenguaje hablado. En 1873, Karl Wernicke había descrito un área del habla distinta en el lóbulo temporal izquierdo, y los daños en esa área tenían tendencia a producir dificultad a la hora de entender el habla, una afasia receptiva. También se descubrió, más o menos en la misma época, que el daño cerebral podía producir alteraciones en la expresión o la apreciación musical, amusias, y que aunque algunos pacientes sufrían de afasia y de amusia, otros podían padecer afasia sin amusia. Somos una especie lingüística. Recurrimos al lenguaje para expresar aquello que pensamos y generalmente lo encontramos al instante, pero para aquellos que padecen afasia, la incapacidad de comunicarse verbalmente podría ser algo frustrante y aislante hasta lo intolerable. Para empeorar las cosas, los demás lo tratan a menudo como idiotas, casi como si no fueran personas, porque no pueden hablar. Esto podría cambiar en gran parte con el descubrimiento de que estos pacientes pueden cantar, y no solo melodías, sino la letra de una ópera, himnos o canciones. De repente su discapacidad, su exclusión, parece mucho menor, y aunque cantar no es una comunicación proposicional, es una comunicación existencial muy básica. No solo dice, estoy vivo, estoy aquí, sino que podría expresar pensamientos y sentimientos que en ese momento no puede expresar el habla. Ser capaz de cantar palabras puede proporcionar una gran tranquilidad a esos pacientes, pues demuestra que sus capacidades lingüísticas no se han perdido de manera irrecuperable, que las palabras están todavía en ellos, en alguna parte, aun cuando haga falta la música para sacarlas. Cada vez que veo pacientes con afasia expresiva, les canto cumpleaños feliz. Prácticamente todos, a menudo ante su propio asombro, comienzan a cantar la melodía conmigo. Más o menos la mitad también me acompañan con la letra. El habla misma no es solo una sucesión de palabras en el orden adecuado. Posee inflexiones, entonaciones, tempo, ritmo y melodía. El lenguaje y la música se basan en mecanismos fonatorios y articulatorios que son rudimentarios en otros primates y que se basan, para su apreciación, en mecanismos cerebrales inconfundiblemente humanos dedicados al análisis de flujos de sonidos complejos, segmentados y que cambian rápidamente. Y sin embargo hay importantes diferencias y a veces solapamientos en la representación del habla y el canto en el cerebro. Los pacientes que padecen la así llamada afasia no fluente no solo padecen un deterioro del vocabulario y la gramática, sino que han olvidado o perdido la sensación de los ritmos y las inflexiones del habla. De aquí el estilo entrecortado,
nada musical y telegráfico de su manera de hablar, en la medida en que no les falta vocabulario. Son estos pacientes los que, por norma general, obtienen un mejor resultado con la terapia musical, y quienes se entusiasman más cuando son capaces de cantar la letra, pues al hacerlo así, descubren no solo que siguen poseyendo el mismo vocabulario, sino también que su habla es más fluida, aunque al parecer sometida al fluir de la canción. Es posible que este sea también el caso de una forma distinta de afasia, denominada afasia dinámica, donde aquello que queda afectado no es la estructura de las frases, sino el comienzo del habla. Los pacientes que padecen afasia dinámica pueden que hablen muy poco, aunque producen frases sintácticamente correctas en las escasas ocasiones en que lo hacen. Jason Warren et al. Describieron cómo un anciano con una degeneración del lóbulo frontal leve y afasia dinámica extrema mantenía, sin embargo, su iniciativa musical intacta. Tocaba el piano, sabía leer y escribir música, y cada semana participaba en un grupo vocal. También sabía recitar, tal como observaron Warren et al. Era capaz de leer un pasaje elegido al azar de la Torá utilizando esa entonación realzada, distinta del canto y de la lectura normal, que se reserva para la lectura en voz alta. Muchos pacientes afásicos no solo pueden pronunciar las letras de las canciones, sino que pueden aprender a repetir secuencias o series, días de la semana, meses del año, numerales, etc. Es posible que puedan hacerlo en cuanto serie, pero quizá no pueden separar una palabra concreta de la serie. Así, por ejemplo, uno de mis pacientes es capaz de recitar los meses del año en orden: enero, febrero, marzo, abril, mayo, etc. Sabe en qué mes estamos, pero cuando le pregunto es incapaz de responder tan solo abril. De hecho, los afásicos podrían ser capaces de reproducir secuencias conocidas más elaboradas, pero solo como secuencias automatizadas. Dichas secuencias, una vez comenzadas, se desarrollan de manera muy parecida a la música. Hawkins Jackson, hace ya mucho, distinguió el habla proposicional de la que denominó emocional, exclamativa o automática, recalcando que quizá esta última se pudiera conservar en la afasia, a veces hasta un grado sorprendente, aun cuando la primera estuviera seriamente afectada. Maldecir se cita a menudo como una forma dramática de habla automática, pero cantar letras conocidas también puede verse como algo igualmente automático. Es posible que una persona con afasia sea capaz de cantar, maldecir o recitar un poema, pero no de emitir una frase proposicional. Así pues, la cuestión de si el canto tiene alguna utilidad a la hora de recuperar el habla puede formularse de otra manera. El lenguaje incrustado en automatismos inconscientes puede liberarse para un uso proposicional y consciente. Durante la Segunda Guerra Mundial, A.R. Luria comenzó a investigar la base nerviosa del habla y el lenguaje, de diferentes formas de afasia y de los métodos para recuperar el habla. Su trabajo se publicó en ruso, en una descomunal monografía, Cerebro y lenguaje, la afasia traumática, en 1947, y en un libro breve y sorprendente, Restoration of Function After Brain Injury, en 1948, que no fue traducido ni conocido en Occidente hasta varias décadas más tarde. Luria recalcó que si tenemos una grave lesión en el cerebro, como las que él vio en los pacientes con apoplejía o en los soldados heridos que estudió, siempre habrá dos niveles de alteración. Primero aparecía un núcleo de destrucción de tejido, y segundo, un área más grande que lo rodea, o penumbra, de función inhibida o deprimida, la cual, bajo ciertas condiciones, podría ser reversible. Cuando uno se encuentra con un paciente que acaba de sufrir una apoplejía o una herida en la cabeza, uno ve solo los efectos totales de la lesión, parálisis, afasia y otras discapacidades. Se hace difícil distinguir las discapacidades producidas por daño anatómico de las producidas por inhibición del tejido neural que lo rodea. En casi todos los pacientes el tiempo revelará las diferencias, pues la inhibición tiende a desaparecer de manera espontánea, generalmente en cuestión de semanas. Pero en algunos pacientes, por razones que aún no quedan claras, no ocurre así. En este punto, si no antes, resulta crucial comenzar la terapia, estimular lo que Luria denominó desinhibición,
La terapia del aura podría llevar a la desinhibición, pero también podría fallar. Si falla, se podría asumir erróneamente que la afasia del paciente se debe a un daño anatómico permanente y que es reversible. Pero para algunos pacientes, la terapia musical puede triunfar allí donde la terapia del aura convencional ha fracasado, como en el caso de Samuel S. Podría ocurrir que zonas corticales anteriormente inhibidas, pero no destruidas, se desinhiban, se pongan en marcha de golpe, si se vuelve a experimentar el lenguaje, aun cuando sea de una manera puramente automática, con ese lenguaje incrustado en la música. Un aspecto fundamental de la terapia musical o del aura para los pacientes afásicos es la relación entre terapeuta y paciente. Loria recalcó que el origen del aura era tan social como neurológico. Precisaba de la interactuación de madre e hijo. Es probable que se pueda decir lo mismo de la canción, y en este sentido, la terapia musical para pacientes con afasia es profundamente distinta de la que se aplica a un trastorno del movimiento como el Parkinson. En el parkinsonismo, es el sistema motor el que es activado por la música, casi de manera automática, y un casete o un CD, con sus limitaciones, puede hacer tanto como un terapeuta. Pero con trastornos del aura como la afasia, el terapeuta y su relación con el paciente, una relación que implica no solo interacción musical y vocal, sino contacto físico, gestos, imitación del movimiento y prosodia, forma parte esencial de la terapia. Ese trabajar íntimamente unidos, en tándem, se basa en las neuronas espejo que hay en todo el cerebro, que le permiten al paciente no solo imitar, sino incorporar las acciones o habilidades de otros, como han explorado Rizzolatti et al. El terapeuta no solo ofrece apoyo y aliento con su presencia, sino que literalmente guía al paciente hacia formas más y más complejas del habla. Con Samuel S., ello implicó sacarle el lenguaje hasta que fue capaz de cantar toda la letra de Old Man River, para luego llevarle a cantar toda una serie de viejas canciones, y al final, a través del tipo adecuado de preguntas, hacer que respondiera con frases breves. Queda abierta la cuestión de si se puede ir más allá, de si se puede restaurar el habla fluida, narrativa o proposicional de pacientes que padecen afasia hace mucho tiempo. A lo mejor Samuel S. no puede ir más allá de decir, lo pasé muy bien, o vi a los niños. Se podrá decir que esas respuestas verbales son modestas, limitadas y formularias, pero suponen un avance radical desde el habla puramente automática, y pueden tener una influencia enorme en la realidad cotidiana de la vida de una persona afásica, pues permiten que una persona que antes estaba muda y aislada regrese al mundo verbal, un mundo que parecía haber perdido para siempre. En 1973, Martin Albert y sus colegas de Boston describieron una forma de terapia musical que denominaron terapia de entonación melódica. A los pacientes se les enseñaba a cantar o a entonar frases cortas, por ejemplo, ¿cómo estás hoy? A continuación, los elementos musicales de la frase se eliminaban lentamente, hasta que, en algunos casos, el paciente recobraba la capacidad de hablar sin ayuda de la entonación. Un hombre de 67 años, que llevaba afásico 18 meses, tan solo era capaz de producir gruñidos sin sentido, y había recibido 3 meses de terapia del habla sin resultado. Comenzó a pronunciar palabras 2 días después de comenzar la terapia de entonación melódica. En 2 semanas tenía un vocabulario útil de 100 palabras, y a las 6 semanas conseguía mantener conversaciones breves y coherentes. ¿Qué sucede en el cerebro cuando la terapia de entonación melódica o cualquier tipo de terapia musical funciona? Albert et al. Creyeron al principio que servía para activar áreas del hemisferio derecho, áreas homólogas al área de Broca. Un estrecho colega de Albert, Norman Geschwind, se había quedado fascinado por la manera en que los niños podían recuperar el habla y el lenguaje incluso después de extirparles todo el hemisferio izquierdo del cerebro, cosa que se hacía a veces en casos de niños con ataques incontrolables. Dicha recuperación o readquisición del lenguaje le sugirió a Geschwind que, aunque la capacidad lingüística se asociaba generalmente al hemisferio izquierdo, el derecho también poseía potencial lingüístico y podía asumir casi por completo las funciones lingüísticas, al menos en los niños. Albert y sus colegas pensaron,
aunque carecieran de pruebas evidentes, que tal vez podía ocurrir lo mismo en los adultos afásicos, al menos hasta cierto punto, y que la terapia de entonación melódica, que apelaba a las habilidades musicales del hemisferio derecho, podía contribuir a desarrollar ese potencial. Producir imágenes cerebrales detalladas de pacientes sometidos a terapia de entonación musical no era posible durante los años 70, y un estudio mediante escáner PET realizado por Pascal Berin et al. Pareció demostrar que no existía activación en el hemisferio derecho de tales pacientes. Además, afirmaron que en los pacientes afásicos no solo había inhibición en el área de Broca, sino hiperactividad de un área homóloga en el hemisferio derecho. Podríamos denominarla, por comodidad, el área de Broca derecha. Esta continua hiperactividad del lado derecho ejerce una acción inhibidora en el área de Broca, buena, que ésta, en su estado debilitado, es incapaz de combatir. El reto entonces no consiste solo en estimular el área de Broca izquierda y normal, sino en encontrar una manera de atemperar el área de Broca derecha y su maligna hiperactividad. Es lo que parecen hacer exactamente el canto y la entonación melódica. Al encauzar los circuitos del hemisferio derecho hacia la actividad normal, los libera de la actividad patológica. Este proceso posee un impulso propio que lo mantiene activo, pues a medida que el área de Broca es liberada de la inhibición, puede ejercer una acción supresora en el área de Broca derecha. En resumen, que un círculo vicioso es reemplazado por otro terapéutico. Por diversas razones, en la década de 1980 y 1990, los investigadores prestaron poca atención a la terapia de entonación melódica para la gente que padecía afasia de Broca grave y no fluente, y a otros mecanismos mediante los cuales pudiera funcionar. Sin embargo, dicha terapia podría permitir mejoras muy significativas. Recientemente, Gottfried Schlock y sus colegas han documentado meticulosamente la actividad cerebral de 8 pacientes durante su terapia de entonación musical, lo que implica 75 sesiones de terapia intensiva. Schlock et al. Informan que todos estos pacientes mostraron cambios significativos en la medición del output del habla y en la red frontotemporal del hemisferio derecho mientras repetían frases y palabras sencillas en la resonancia magnética. Schlock me mostró algunos videos de esos pacientes y el cambio en su capacidad de hablar era de hecho asombroso. Al principio muchos eran incapaces incluso de responder claramente a la pregunta ¿cuál es su dirección? Después de la terapia de entonación musical, fueron capaces de replicar mucho más fácilmente a esas preguntas, e incluso dieron detalles adicionales sin que les preguntaran. Estaba claro que habían alcanzado, al menos, cierta habla proposicional. Estos cambios, conductuales y anatómicos, permanecían incluso varios meses después de que acabara el entrenamiento. Tal como señala Schlock, los procesos nerviosos que subyacen a la recuperación del lenguaje después de una apoplejía siguen siendo en gran medida desconocidos, por lo que no han sido específicamente abordados por casi todas las terapias para la afasia. Pero la terapia de entonación musical, al menos, ha demostrado ser totalmente idónea para facilitar la recuperación del lenguaje en pacientes afásicos no fluentes, sobre todo en aquellos que sufren grandes lesiones en el hemisferio izquierdo, para quienes el único camino podría ser la activación de las regiones del lenguaje del hemisferio derecho. En los últimos 20 años nos hemos acostumbrado a encontrarnos con grandes revelaciones de la plasticidad cortical. Se ha demostrado que el córtex auditivo puede reubicarse para el procesado visual en las personas con sordera congénita y que, en las personas ciegas, el córtex visual podría incorporarse a las funciones auditivas y táctiles. Pero quizá lo más extraordinario sea la idea de que el hemisferio derecho, que en circunstancias normales posee unas capacidades lingüísticas de lo más rudimentarias, pueda convertirse en un órgano lingüístico razonablemente eficaz con menos de 3 meses de adiestramiento, y que la música sea la clave de esa transformación.